Tiene uso de la palabra el diputado Carlos Raimundi. Gracias, presidente. Adelanto en nombre del bloque de Nuevo Encuentro que vamos a votar, desde luego, a favor de este proyecto. No lo voy a fundamentar contestando algunas contradicciones. A veces hay que escuchar cada cosa, ¿no? Porque nos ha pasado en más de un discurso que hemos escuchado, en el mismo discurso, con diferencia de segundos, se habla de especulación electoral por un lado y al mismo tiempo se dice que faltan derechos y que esto es un retroceso. Entonces, la verdad que la contradicción de sentir que si realmente es verdad que faltan derechos, ¿cómo hacemos para que los jóvenes después presumir que van a votar a aquel que le fue quitando los derechos? Salvo que lo que realmente se piensa en profundidad es que los jóvenes son tontos y que van a votar a aquel que les saca derechos. Si es así, hay que decirlo sin ningún subterfugio, con todas las palabras, pero decirlo, no sugerirlo en ese tipo de contradicciones. Más bien lo voy a fundamentar desde el contexto político actual que vive tanto nuestro país como nuestra región, señor presidente. Primero, porque es una reparación. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero en la campaña electoral del año pasado había una publicidad que promocionaba la candidatura de dos personas que son colegas nuestros en esta misma Cámara, donde un joven se acercaba a una señora que estaba esperando un colectivo y casi que le quitaba, pero con amabilidad, la cartera, ¿no? Lo que sugería es que ese joven era un delincuente. Imagínense la gravedad de ese mensaje simbólico que se transmite, con una mujer que está mirando eso, se siente representada en esa mujer y cada vez que se le acerque un joven va a pensar que le va a venir a robar la cartera. Pero sobre todo, la sensación que tiene un joven que una propaganda emitida desde la propia política lo asocia con la delincuencia. Esto mismo pasa en los programas de televisión que ustedes habrán visto, sobre todo en los medios grandes, desde luego, esos programas que se dan a la noche, incluso algunos periodistas progre, entre comillas, que le ponen un micrófono a un joven con una voz que habla con dificultad, le pixelan el rostro, le cuadriculan el rostro y de lo único que habla es de la oscuridad de la droga, del delito, de la violencia, cuando realmente la experiencia de estos últimos años marca un avance extraordinario de la creatividad que exhiben los jóvenes, sobre todo de los sectores más humildes, en términos de radios comunitarias, de talleres de arte, de tareas de cuidado a las personas mayores, de cine, de murgas, de música, de lo que fuere. En definitiva, lo que quiero decir es que esto es una reparación a ese estereotipo, a esa estigmatización del joven que hacen los poderes hegemónicos. Porque en definitiva les conviene que la sociedad desconfíe de los jóvenes y también le conviene que los jóvenes desconfíen de la política. Segundo lugar, señor presidente, es un reconocimiento. La velocidad de la circulación de la información, la aceleración del ritmo de vida hace que hoy, en la vida de un joven, pasen muchas más cosas en menos tiempo. Quiere decir que llegan a un nivel de situación, de ubicación frente a la realidad anterior al que llegaban los jóvenes de otro momento donde el ritmo de circulación o de velocidad de la información y de la vida era más lento. Tercer lugar, señor presidente, se ha hablado de oportunismo. Busqué en el diccionario de la Real Academia, oportunismo, conducta sociopolítica que prescinde de principios y convicciones
tomando en cuenta solo las circunstancias de tiempo y de lugar para obtener el mayor beneficio. Vamos a ver si es así, porque yo me pongo a ver, por ejemplo, lo que se ha logrado con el Plan Conectar Igualdad, donde la computadora no es tan importante para el joven que vive en una casa donde los papás o los hermanos tienen computadora. La computadora es importante para el joven que vive en una familia, o para el chico que viene de una familia donde sus papás jamás le hubieran podido comprar una computadora, por limitaciones económicas y por limitaciones culturales estructurales que arrastramos. La primera generación de universitarios, presidente, lo que representa que el salto tecnológico de la televisión digital, en lugar de pasar lo mismo que con otros saltos tecnológicos, que van primero al que tiene dinero para comprarlo, va a quienes reciben la asignación universal o la jubilación mínima, o algún programa asistencial. La identidad de género, señor presidente, cuando una persona tenía que humillarse o esconderse porque no se sentía digno de mostrar su identidad sexual y hoy lo puede exhibir orgullosamente con su documento. O el Plan Patria Grande, que hoy le permite el documento de identidad a los inmigrantes de pueblos hermanos, que hasta hace poco iban al empleador y le decían agarrá esto o nada porque ni siquiera estás documentado, y hoy en unos meses tiene la dignidad de mostrar su documento de identidad. Y tantas otras cosas, señor presidente. Se están sorteando 12.000 viviendas mensuales. Es decir, hay un proceso, no es oportunismo, hay un proceso que se viene arrastrando de los últimos años de avances claros y concretos en la ampliación de derechos tanto individuales como sociales como económicos. Uno de los últimos puntos, presidente, que tiene que ver con esta cuestión de si elector o ciudadano. Mire, señor presidente, la ciudadanía no es una cuestión que se construye o que se consigue con una declaración. La ciudadanía tiene que ver con una construcción de calidad democrática que está íntimamente relacionada con la centralidad de los temas que discute una sociedad. ¿Qué sentido tenía votar, pero no los jóvenes o los adultos o los mayores, votar la plataforma económica de un partido político si los condicionamientos del endeudamiento externo ya estaban decididos en otro lugar completamente ajenos a la política? ¿Qué sentido tenía votar una plataforma o una propuesta si ya sabíamos que en otro lado se había decidido que había que rifar el Estado? Ahora, cuando una sociedad empieza a discutir cuestiones centrales, como si el monopolio de la información lo tiene que decidir el arreglo de un sector con un juez, o lo tiene que decidir los foros de debate, la legitimidad de un poder ejecutivo y la mayoría parlamentaria votada por millones de personas, eso quiere decir que la sociedad está discutiendo un tema central, está discutiendo una disputa histórica de poder en la Argentina, señor presidente. Hoy, uno de los meridianos para tomar temas de estos días, si la independencia de la justicia es un cuento de hadas o si hay profundos intereses económicos y corporativos enquistados en la justicia. Eso es valorar el voto de los jóvenes, no solamente porque se les da el instrumento, que eso sería votar, sino porque se le pone un eje central de decisión de por dónde pasa el meridiano de poder en una sociedad. Porque muchos de esos derechos que se dice que todavía faltan, y es probable que todavía falten como lo reconocemos todos, faltan porque se perdió la discusión sobre los ejes centrales del poder. Porque hoy estamos discutiendo si la Argentina se planta frente a los acreedores internacionales o estamos discutiendo si, como dice algún periodista o algún exfuncionario, tenemos que reabrir el canje con esos rebarba de fondos de los acreedores internacionales. Y no lo hacen por los intereses del país, lo hacen para volver a cobrar las comisiones que cobraban cuando ellos eran los que negociaban la deuda, no en nombre del Estado, sino de sus intereses y de los bancos internacionales que representaban. Eso es lo que construye ciudadanía, señor presidente. Hay una línea, y termino, hay una línea de tiempo que hace coincidir los momentos de mayor retroceso del campo popular con los momentos de mayor despolitización.
Por eso no es lo mismo sentirse convocado que ahora que en otra época. ¿Qué joven se podía sentir convocado para indultar a un genocida? ¿Qué joven se podía sentir convocado para alinearse detrás de los Estados Unidos? Los jóvenes se sienten convocados cuando hay un proyecto de unidad latinoamericana, se sienten convocados cuando se juzga al genocida. Presidente, termino con una frase que la decía cuando yo era un militante mucho más joven. Es de un pensador francés, pero yo se la había leído a Antonio Machado en vísperas de la Guerra Civil Española. Jóvenes, haced política, porque si no lo hacéis, la política igual se hará de todos modos y lo más probable es que sea contra vosotros. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Carlos Raimundi. Tiene uso de la palabra.